blancos. También en México, o por lo menos en América Latina, vemos que hay diferentes formas de racismo, pues, entre los sujetos de piel mestiza, y por decir una como categoría, pues también son racistas entre sí, ¿no? Podemos ver que son sujetos pues, que tienen la piel morena y esta cuestión, y también son racistas, ¿no? También hay procesos de segregación, pero tiene que ver más con una cuestión ideológica y una cuestión de los estados-nación, ¿no? Cómo tú te identificas identitariamente a partir de los estados-nación, como una formación identitaria, o cómo también te manejas a partir de una cuestión identitaria a través de la música. La música también es un elemento muy importante. También he manejado esta tesis sobre que la música son como una lucha de clases. La música también puede ser un panel para manejar la lucha de clases. ¿Cómo puede llegar a ser esto? Bueno, pues el punk, pues ya vimos más o menos en este documental, pues es más libertario, más antirracista, más una cuestión más de construcción de comunidad. También hay otras músicas que propagan el racismo, o pues sí, como los skinheads, ¿no? Esta música skinhead que propaga el racismo y el supremacismo. El black metal también es así. Hay black metal antifascista y pues hay black metal racista, ¿no? Podemos ver bien como a partir de la ideología son paneles de luchas de clases. Todo el momento, si dejamos de lado el elemento de la clase, pues nuestros análisis sociológicos tal vez se llegan a perder un poco. Yo creo que la cuestión de clase atraviesa mucho los elementos identitarios culturales también. Pues ahí tenemos la tríada de identidad, música y pues a través de otro elemento que es la política, ¿no? Es una tríada bastante interesante para poder comprender estos movimientos. No son juveniles, pero sí son movimientos identitarios. Yo creo que pues podría dejarle por ahí y a ver qué más dicen los chavos para pues, poder Sí, la, escucharlos también. la cuestión ideológica y de clases, ¿no? Este clasismo que también se ve reflejado en los diferentes grupos. Aquí en México vivimos mucho eso, ¿no? Esta cuestión clasista, son sumamente clasistas y terriblemente clasistas. Y bueno, aquí también habría que decir que esta cuestión de los grupos, por ejemplo, de punk, perdieron mucho la cuestión ideológica, ¿no? Se fue más por la cuestión comercial, musical, que no quiere decir que no exista, ¿no? Sí, sigue existiendo alguna propuesta por ahí, pero no es lo que predomina, no es lo que predomina. Y hay una cuestión más identitaria, sí, pero no hay ideología, ¿no? De fondo a veces. Y, y racista, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando de que los skinheads están atacando sobre todo a los migrantes, ¿no? Los skinheads de racistas están atacando a los migrantes. Y aquí hay que ver cómo reacciona la gente cuando se habla de los migrantes, ¿no? Que ahí viene la caravana migrante de Guatemala o de Bolivia, y hay que ver la sarta de cosas que empiezan a reproducirse en redes sociales, ¿no? Y de muchos seguidores de incluso de izquierda o de ciertas izquierdas, ahí también es terrible. O cuando tratamos el tema del indígena, ¿no? De los movimientos indígenas, también ahí se dan cada, cada muestra de racismo y clasismo disfrazado, o a veces no tan disfrazado, ¿no? Bueno, ¿ustedes qué opinan, muchachos? ¿Quién quiere comentar algo? A mí la verdad es que el movimiento skinhead me parece muy paradójico, ¿no? Porque, como lo mencionaba en el video, comienza como un movimiento de la periferia, ¿no? De los suburbios. Y bueno, retomando un poco como la música que emerge en Jamaica, ¿no? En movimientos de gente afrodescendiente, y cómo después tienen como esta transformación, ¿no? Muy radical, y me hace pensar en cómo una coyuntura social y mundial, una coyuntura mundial, como es como esta guerra que hay, esta guerra fría, ¿no? Que hay con los comunistas en la Unión Soviética y los capitalistas en Estados Unidos y los países aliados, cómo esta coyuntura puede transformar todo un movimiento, ¿no? Como lo es el movimiento skinhead. Eh, y sí, bueno, o sea, entender, ¿no? Que a veces no están muy alejados como
los eventos internacionales en la dirección de los movimientos. Ok, bien, bien. ¿Alguien más? A ver, aquí tengo una participación de Christopher, que dice, tengo entendido que hay un par de grupos neonazis fascistas en México actualmente, sí, hay algunos. Supongo que igualmente en otras zonas de América Latina, sí, también. Pero han tenido la trascendencia en contrapesos marcados que en Europa, que se materializaron en aquellas formas, no creo. No, afortunadamente no, todavía, ¿no? Digo, la fuerza de los grupos neonazis en Europa ha sido mucho mayor, han logrado tener y conformar incluso partidos políticos con un peso importante en las cámaras, ¿no? Y en las eurocámaras han querido colarse. Entonces, no quiere decir que sea un peligro menor tampoco, ¿no? Que haya que subestimarlo. Sí hay grupos de extrema derecha, ¿no? Muy fanatizados, incluso religiosamente, que se han manifestado, han tenido el valor de manifestarse incluso en marchas que se han dado luego en apoyo a los movimientos lésbico, gays, etcétera, etcétera, e ir a enfrentar a estos movimientos. Eh, no son muchos tampoco, que afortunadamente no están muy bien organizados, qué bueno, todavía, pero ahí están, ¿no? Ahí están, sí, sí existen algunos grupos de este tipo que se dan. Y bueno, habría que ver también en otras partes del país, ¿no? En otras partes del país, que en el norte del país, qué tanto se ve reflejado esto. Y en América Latina también, pues, híjole, pues sobre todo donde se polariza, casi siempre, surgen grupos de ultraderecha con con este tipo de actitudes violentas, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, ya se sabe que hay grupos de este tipo de corte paramilitar, que no la tienen fácil porque el gobierno pues, son militares, ¿no? Pero ahí están. Entonces, sí, sí, sí hay. ¿Alguien más que quiera comentar? Eh, bueno, yo soy como que muy inexperto en todos estos temas. Simón. Eh, Literal, ahorita fue como que muy eh, ilustrativo la onda, porque la verdad yo ni siquiera tenía idea de toda esta onda política que, o sea, yo ni siquiera conocía a los skinhead. Tal vez la música sí, las expresiones culturales y, o sea, yo me quedo en ese espectro de manifestaciones culturales y artísticas para estudiar los movimientos. A mí me gusta eso. Pero ahorita con lo que decían de política y no sé, tal vez politizando ya tal vez un poco más mi opinión, no sé. Igual y es mi ignorancia la que está hablando, pero por, bueno, de lo que vi, dentro de lo que yo vi del video, no se dio la opinión de los skinhead, de por qué son racistas, del por qué surge esto, de qué está siguiendo. O sea, igual y es ser abogado del diablo, ¿no? Pero, o sea, sí, yo creo que, o sea, está bien como, o sea, yo no considero que esté bien satanizar el movimiento porque desde mi perspectiva yo no los he oído. Yo no he oído el porqué de, o sea, si es un racismo como lo pintan, porque al final de cuentas te lo están pintando de alguna manera y no sé si sea así. eh, y tampoco sé como qué va detrás de. Entonces, o sea, por eso insisto, tal vez es mi ignorancia hablando, Ujú. pero a mí sí me gustaría como que ahondáramos más en eso porque yo de verdad no conozco esa otra parte, ¿no? Sí. Sí, aquí sí lo mencionan, pero no profundizan. Pero sí, sí, sí llegan a mencionar esta cuestión del odio al migrante porque dejan ver que sienten que les vienen a quitar algo que les pertenece, ¿no? Un espacio que les pertenece, les llegan a quitar empleos, ¿no? Un poco ese juego, ese discurso que manejó Trump para llegar al poder, yo estoy por y para los norteamericanos puros y vamos a frenar a todos estos migrantes impuros, sobre todo los mexicanos, ¿no?
que vienen a quitarnos las ganancias, los empleos y nuestra calidad de vida, ¿no? Que vienen a robarnos el sueño americano. Similar es el discurso que manejan estos grupos en Europa, que sobre todo son estas clases medias, bajas, resentidas, ¿no? Que les está costando trabajo desarrollarse, sobrevivir el día a día y agarran de foco a un enemigo, que en este caso pues son los migrantes, sobre todo de origen africano en Europa, ¿no? Los migrantes en origen, que han tenido que a veces responder de forma violenta. Ha habido respuestas de los migrantes africanos a la violencia también impresionantes, cuando, no sé, hace poco quemaron coches, no sé si te acuerdas, en París, que se pusieron a quemar coches, etcétera. Entonces es una guerra racial, clasista, bastante fuerte, pues, bastante interesante. Y coincido en tu punto de que sí es importante conocer, escuchar qué es lo que plantean estos cabrones, pues, ¿no? Para estar o no estar de acuerdo con ellos. Porque también ahorita se ha reducido mucho a no. Desaparezcamos, no los escuchemos, desaparezcámoslos, invisibilicémoslos, quitémonos del panorama. Es mejor no escucharlos, no saber, censurarlos. No, yo creo que no, yo creo que sí hay que estudiarlos, hay que debatirlos, hay que escucharlos, yo creo, ¿no? Porque son dos posiciones que hay dentro de la izquierda. Hay una posición de la izquierda muy clara que dice, no, no, con esos güeyes no se discute, no se ve, no hay que hacerlos a un lado, borrarlos, y no importa si tienen algún argumento, ¿no? Me vale madre, yo no quiero saber nada, ¿no? Censuremos, cortemos, tapemos la realidad, ¿no? Si hay una visión dentro de la izquierda que sí, ¿no? Si hay algún evento que es donde se pueda discutir, llegan, lo sabotean y se acabó, ¿no? Donde se pueda escuchar a alguien con esas posiciones, llega, se sabotea y no se da la discusión y no se le enfrenta con argumentos. Desde mi punto de vista, se le puede enfrentar con argumentos, ¿no? Y convencer al resto de que pues es una posición que, por ejemplo, yo creo que está mal, ¿no? Yo creo que está mal, pero tengo argumentos para argumentar por qué está mal. Como argumentos para argumentar cómo es que no es culpa de los migrantes la situación económica que viven, ¿no? Ellos, pues, hay argumentos, hay formas de... pero es muy interesante eso que dices. A ti en algunos otros escenarios o foros, aquí somos muy plurales, todo, ya te hubieran dicho, no, ¿no? ¿Cómo vamos a darle voz a esos cabrones? No, no es necesario. Y yo pienso que sí hay que escucharlos, sí hay que analizarlos, sí hay que revisar también sus discursos, ¿sí? No para vanagloriarlos o cuestiones así, sino precisamente para contrarrestarlos y ver la contraargumentación que hay que hacerse. Yo desde mi punto de vista. Y otra cuestión es eso, la violencia, ¿no? Que dice, no es lo mismo el odio que la rabia, ¿no? El odio se queda en una cuestión destructiva, visceral, que no construye, y la rabia puede llevarnos precisamente a cambiar procesos. Hay enojos sustentados por las violencias, pero que tiene que llevarnos a transformar realidades. Y ahí es donde a veces algunos movimientos, por ejemplo, la diferencia entre las policías comunitarias, sí, además de defenderse, hacen organización, hacen asambleas, hacen trabajo, cuidan el territorio, etcétera, etcétera. Las autodefensas, fue la pura respuesta a las autodefensas de Michoacán. En general fue la pura defensa armada en contra de los otros que estaban violentando su propiedad privada, ¿no? Su propiedad privada. Y finalmente hay que ver dónde acabaron las autodefensas. Bueno, digo, Mireles acabó en Morena, otros acabaron afiliándose a las policías del Estado, ¿no? Etcétera. Igual podríamos pensar en cualquier movimiento, eh, mujeres, ¿no? Las mujeres tienen toda la razón para tener rabia, enojo y querer cambiar las cosas. Incluso en algún momento se puede justificar una respuesta violenta también, pues. Pero si se queda en eso,
pasa lo mismo, ¿no? Se queda en una cuestión de odio que no construye y no una rabia que pueda construir. Se tiene que pasar a construir porque si no también se puede diluir. Tienen que pasar del destruir y el manifestar con fuerza, dureza, que aquí yo no me espanto, la verdad, con la cuestión de que a veces es necesario recurrir a cualquier tipo de forma de manifestación, incluso a veces hay que ser duros y violentos, pero, pero no quedarse ahí, ¿no? Tiene que venir una parte que construya, una parte que articule, una parte que proponga, una parte que cambie, desde mi punto de vista. Si esto también lo dijera en algún otro foro, tal vez sería censurado también. Este, pero bueno, aquí hay libertad de cátedra y libertad de opinión y podemos decirlo. Y cada quien hay quien puede opinar lo contrario y también se lo vamos a dar como válido, pues. ¿Querías decir tú algo, Arturo, o alguien? Sí, profe, pues justo con el comentario de mi compañero, se me vino a la mente una discusión que tuve con un amigo hace unos días sobre justo como hasta qué punto puede llegar la libertad de expresión, porque o sea, en esta parte de también conocer el discurso fascista, en este caso, pues ubicándonos en un marco de una participación democrática donde debe existir la discusión y los distintos puntos de vista, pues también me pone a pensar como en este dilema de hasta qué punto debe haber libertad de expresión, porque la libertad de expresión es importante entender los distintos puntos de vista, pero justo cuando se habla de discursos de odio, pues por un lado podríamos decir, pues bueno, o sea, tal vez tú lo veas como un discurso de odio, pero yo lo veo como una forma en la que yo defiendo mis intereses y debe ser válida mi opinión y debe ser parte de la discusión. Pero por otro lado, pues digo un ejemplo tal vez un poquito burdo, cuando dejamos crecer a tal nivel un discurso de odio, pues ocurre algo como la Alemania nazi, ¿no? Y un discurso que no solo se propagó en un país, sino que se propagó a lo largo de muchos países y a tal nivel que causó una guerra armada, ¿no? Pero, pero pues justo también, ligado a este punto, eh, lo que estábamos platicando era de cómo se trata de homogeneizar la opinión en muchos puntos de la historia, ¿no? O sea, actualmente, eh, digo, al final de cuentas son puntos de vista que yo comparto, como todo este rollo progre a favor de la diversidad sexual, a favor de la elección, bueno, los derechos de la mujer, todo este rollo. Pero al final de cuentas se trata de homogenizar de una u otra manera. O sea, actualmente si un ejemplo chiquito en la facultad, si alguien se manifiesta en contra de un paro, pues es linchado en las redes sociales. Si alguien se manifiesta en contra del aborto, también está siendo linchado. Entonces, pues me causa mucha curiosidad cómo pues defendemos la democracia y la libertad de opinión, pero siempre tratando de homogenizar las opiniones de todos. Sí. Yo creo que esa es la cosa, ¿no? No se trata de imponer, cabrón. Se trata de argumentar y convencer al otro, porque la imposición también son como castillos de arena que fácilmente se pueden caer, ¿no? Cuando tú impones algo por la fuerza, pues, no creo que se pueda sostener mucho tiempo. Pero no quiere decir que no se luche, pues, y que no se dé la batalla, y que no se, al contrario, hay que dar la batalla y argumentativa y de convencimiento y de cambiar estas visiones y estas subjetividades que tienen muchos y pues si se tiene se tienen, hay buenos argumentos para defender todas estas causas, ¿no? ¿Por qué tenerle miedo finalmente a que nos ganen la discusión? No creo que tendría por qué pasar. Y además también es como falso eso de que, ok, no lo veo y no lo escucho
y en mi entorno lo callo, no quiere decir que deje de existir, no quiere decir que ellos dejen de hablarlo, que dejen de organizarse, ¿sí? Al contrario, lo que va a pasar es que nosotros no nos dimos cuenta de por dónde iban, ni no entendimos, y ellos siguieron haciendo sus redes y nosotros ya no pudimos intervenir para debatir y debatir y posicionarnos también, ¿no? Posicionarnos. Bueno, yo creo eso. Es una paradoja, finalmente, pues es una paradoja esto de... La cuestión también es cuando los discursos de odio también se llevan a la acción, ¿no? Se llevan a la acción y ahí es donde ya se pone peligrosa la cosa. Y pues sí, hay que rebatirlos. Y si se lleva a la acción, también hay que rebatirlos. O sea, tampoco yo no le saco de que de pronto, pues si hay que darnos en la madre, pues hay que darnos en la madre, cabrón. O sea, yo no lo veo, no me espanta. Pues. En la historia ha habido muchos movimientos sociales que han enseñado que a veces ha sido necesario llegar a esos extremos, pero por eso, por ejemplo, ponía el ejemplo de las Panteras Negras. Las Panteras Negras tenían ideología, pero también tenían organización, ¿no? Digo, se enfrentaron a un aparato estatal en plena Guerra Fría terrible, ¿no? El FBI se fue con todo y les sembraron de todo, los criminalizaron, etcétera, etcétera. Pero aún así lograron bastantes cosas y ahí están, incluso hay ahorita todavía algunos que retomaron, ¿no? Retomaron el legado de las panteras. Hay nuevas panteras negras, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, por ahí. Pero sí es interesante, sí, es esa discusión, ¿no? Qué tanto le damos voz a eso que existe? ¿Qué tanto lo visibilizamos? ¿O qué tanto mejor tratamos de esconderlo, ponerle como estaba los memes donde sale la señora tapando el cajero, ¿no? Que tanto mejor lo tapamos y que no se vea y no le entramos al rollo y ya, si lo tapamos ya no existe, ya no existen los machos, si lo tapamos ya no existen los fachos, si lo tapamos ya no existen los homofóbicos, ¿no? No, pues ahí está, cabrón, pues hay que rebatirles, hay que convencer a lo más que se pueda, hay que evidenciar. Bueno, yo pienso, algo ibas a decir tú, caníbal, fuiste por algo. ¿Qué traías? Bueno, era como para explicarles más o menos cómo se puede manifestar la música de odio en el black metal y qué elementos podemos encontrar. No sé, igual al rato les paso el artículo que escribí, pero pues sí se ven más o menos los discursos de odio en la música del black metal. Igual se van a dar cuenta ustedes. Ahorita les traje un disco de mi colección. No soy facho, pero pues sí me gusta conocer al enemigo por mero acervo. Que sabes que sí eres medio fachito, güey. No, pues hay que conocer al enemigo, como dice el compañero Eduardo, pues hay que tener acervo. Miren, pues si pueden ver, esta banda, pues no le van a entender, pero pues se llama Night Blitz, ¿no? Es black metal y pues pueden ver como el elemento de odio aquí. Es un cuchillito atravesando un mundo, ¿no? Ajá. Y pues para empezar, pues los integrantes, ¿qué estética podrían tener, no? O sea, los ven aquí, ¿no? Igual el sombrerito de Ku Klux Klan, ¿no? Sí. Este símbolo es de anti-igualdad, ¿no? O sea, anti nada. Son anti-igualdad, antifeministas, anticomunistas, y pues están como incitando a la rebelión armada, pero pues en un discurso ya más progre, ¿no? Ya más radical, ¿no? Y yo creo que estos elementos nos pueden llegar a ver cómo, pues, cómo incitan al odio, ¿no? Y también puedes ver, pues, en el disco, pues están masacrando a un islámico, ¿no? La cabeza de un islam, de Hijos de... un perteneciente al islam. O sea, están combinando entre el terrorismo, el discurso al odio, anti-igualdad, anti-nada, pero pues también se hacen llamar estos grupos fascistas cósmicos, ¿no? Estos grupos se llaman fascistas cósmicos. Están reivindicando el fascismo, lo que hicieron estos grupos de skinheads, con algo religioso, ¿no? Con la espiritualidad y la supremacía espiritual. Y están reivindicando pues el satanismo también, ¿no? Que tiene que ver con los elementos que he analizado, pero pues está bien, bien complejo, ¿no? Entre fascismo cósmico, ahora el fascismo, ahora comprender hasta tienen sus propias iglesias en Colorado, en Texas, y en esas iglesias pues empiezan a tocar, ¿no? Y solamente los pertenecientes a dichas iglesias pues pueden entrar a esas tocadas, ¿no? Pero pues sí está
y resurgen más por Trump. Este tipo de bandas pues resurgen más por él. Y algunos son mexicoamericanos. Cabe destacar que pues, ni siquiera son gringos, son mexicoamericanos, ¿no? Ahí está también como la discursiva de americanización de la realidad, diría Bolívar Echeverría, ¿no? Pero pues para que vayan dándose cuenta que pues no solamente están los skinheads, ¿no? Hay otras manifestaciones de odio bien complejas, ¿no? Órale, está bien interesante, güey. Por ejemplo, eso, yo no lo conocía y ahorita me interesó y voy a investigar más sobre de eso para poder Fascistas, rebatir, fascistas cósmicos. rebatir y discutir ese tipo de cosas, ¿no? Porque Sí, si digo, no hables de eso, está censurado, cabrón, no nos hables de eso porque nos vamos a volver fachos, güey, pues qué pinches valores tenemos entonces. Si nos sentamos a hablar de un tema y nos convertimos, entonces, ¿dónde está finalmente nuestra capacidad de análisis, de reflexión y de combate ideológico y de todo tipo? Pues no tenemos entonces tan frágil, ahora sí seríamos muy frágiles, ¿no? Como se dice ahora, sería que no lo son, yo no creo que sean. Pero, pero sí, no, como, está cabrón, está cabrón y existe, ¿no? Existe y no porque nos volteemos no van a dejar de existir. Al contrario, pues hay que conocerlos para rebatirlos, advertir al mundo qué es lo que está ahí, ¿no? Advertir al resto de la sociedad. Cabrón, pues sí. ¿Tú alguien más? ¿Alguien de ustedes? Yo muy rápido. Simón. O sea, pues me parece curioso que en el documental, o sea, sé que no era el centro del documental, pero igual me hubiera gustado que hubieran tocado más el tema del gobierno, porque habla de que fueron como muy condescendientes con este tipo de movimientos, ¿no? Entonces, cuando ya alcanzaron dimensiones, pues súper amplias y ya con todos estos ataques terroristas y así, ya era muy difícil como erradicarlos y combatirlos, ¿no? Entonces, me pareció curioso que todos estos grupos fascistas, como por ejemplo los skinheads o el Ku Klux Klan en Estados Unidos, o sea, los gobiernos han sido, no sé, más que condescendientes con ellos. Y mientras que a las Panteras Negras los pusieron como en un grupo terrorista, ¿no? O sea, como en listados de grupos terroristas, y los fascistas andan por ahí matando y haciendo atentados y nadie les dice como nada. Sí, no lo tratan poco, pero también sí lo mencionan cuando los meten a la cárcel, que llega la policía y les aplaude a los otros. Dicen, mira, cabrón, qué chingón, son nuestros héroes, dicen, ¿no? Uh-huh. Los skins, fachos. Y a los otros pues, se burlan de ellos. Y dice, ahorita les vamos a dar en la madre a nosotros también, ¿no? La policía, lo que tiene razón, el Estado qué papel juega para propagar este tipo dependiendo del tipo de Estado, ¿no? Para propagar este tipo de grupos. Bueno, clarísimo del gobierno de Trump. Llega Trump y se desatan los grupos antimigrantes en las escuelas, empiezan a agredir a los que están de intercambio que tienen origen mexicano, ¿no? Yo tenía una hermana que fue agredida igual en un salón ahí que está haciendo un doctorado allá, que en cuanto llega Trump empiezan las manifestaciones racistas, ¿no? Así se descaran. Entonces sí, el Estado, que el papel que juega es importante. Por ahí nos menciona Quetzalí Alpizar, hay una película que se llama Imperium, que habla un poco sobre estos grupos skinheads en Estados Unidos. No me acuerdo si ya la vi, la voy a checar y a ver si está buena y da chance, pues igual la vemos. Pues la reviso, la revisaré. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Ustedes que quieran comentar algo más? Pues ya casi yo igual, súper breve. Sí, va, Cintia. Sí. Bueno, igual me parece súper importante lo que ahorita estaba diciendo Carolina. Y muy, muy importante. Y creo que era parte como que lo quería decir. Que muchas veces tanto estas manifestaciones de violencia o todo eso se quedan como en un nivel muy superficial. No, o sea, nada más es que son fascistas y vamos a atacar y cazar fascistas, ¿no? Entonces, como dice, desde ni siquiera escuchar el discurso del otro, hay una parte en la que menciona, ¿no? Que ellos saben que su discurso no viene de la ignorancia, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Bueno, sí, en serio, ¿cómo sabes que no viene de la ignorancia? ¿Cómo sabes que no tiene todas estas raíces, no? O sea, como que mi comentario lo que iba era como, pues tratar de ir un poco más profundo, ¿no? Como el desentrañar un poquito, en este sentido, qué hay detrás de todos ellos. Tanto el escucharles es ver cuáles son las raíces y también cuáles son las raíces para construir, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando se enfrentan a, qué sé yo, a un homofóbico,
y te lo pones a escuchar, te das cuenta que a él lo criaron así. Y que está creado también bajo una profunda represión, también bajo una profunda violencia, y que te das cuenta la forma para empezar a cambiar esto es a través de la educación. A través de que la próxima vez no le digas al niño que no llore, ¿no? O sea, vaya, encontrar toda la raíz de todo esto, ¿no? Y no nada más a nivel, la forma en la que se van gestando y a la forma en la que esto explota, sino también todos estos factores más profundos, como justamente lo del Estado, ¿no? ¿A quién le convenía que estos se siguieran también reproduciendo? En parte, en otra clase también estábamos hablando y uno de mis compañeros decía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Frena, ¿por qué se le sigue haciendo tanto discurso a Frena? ¿Por qué se le sigue exponiendo tanto a Frena? ¿No? Porque también juega otro papel político, o sea, también hay que verlo un poquito más a fondo, que si bien también se puede estar gestando algo y que también no hay que subestimarlo del todo porque también representa a otro sector de la población que también tiene un poder muy importante en realidad. Sin embargo, en parte también ayuda a legitimar a López Obrador, ¿no? Ayuda a decir, ahí está mi oposición y no le está pasando nada y soy un gobierno democrático y soy etcétera, ¿no? O sea, ayuda también a exponer a cuántos videos no hemos visto, ¿no? Desde el señor que estaba en la micro y le dice pinches ridículos, que también ayuda a mover otro tipo de fuerzas, ¿no? Ayuda a mover otro tipo de cosas que me parece que son raíces mucho más profundas que también pueden ayudar a construir, ¿no? O sea, yo creo que también el problema de estos grupos antifascistas fue esto, ¿no? De quedarse únicamente en ese nivel superficial de que ellos son antifascistas, cuando en realidad también hay problemas más profundos. Por ejemplo, muchos de estos grupos fascistas, como dices, también son un grupo resentido por la sociedad, ¿no? Un grupo resentido que ha sido quejado también por otro tipo de cosas. No todos, pero muchos sí. Entonces, han tenido también sus propias batallas, han tenido también sus propios dolores, que muchas veces también lo llegan a animar, ¿no? Entonces, en vez de, sabes que el problema no eres tú, ¿quién es el que está haciendo que nos estemos matando entre nosotros, no? Perfecto, concuerdo perfectamente con todo lo que estás diciendo, sí, sí, sí. Y hay quien sí sabe aprovecharlos, ¿no? Entonces, y son los que finalmente saca provecho de esto. Hay quien sí los estudia, sí los entiende y dice, pues voy a sacar provecho de, ¿no? Entiendo su problemática, pero no se la voy a solucionar. Voy a utilizarla, ¿no? Voy a utilizarla. Sí, claro, oye, muy bien. Sí, hay que entenderlos, hay que comprenderlos, hay que ver las raíces, precisamente, si se quiere cambiar o modificar. Y esa simbiosis que dice, esa cuestión, pues, dialéctica, o no sé cómo mencionarlo, sí, claro, están ellos, pero está la contra, ¿no? También o sea, dan una razón de existir también al otro, ¿no? Está el antifascista gracias a que existe el skin fascista, ¿no? Y los legitima. En este caso, bueno, con un eh, grillote como López Obrador, pues, y algunos grillos que están ahorita en el poder, pues obviamente utilizan a todos estos grupos para también tomar fuerza, legitimarse. Si hay un enemigo, es la clásica estrategia, ¿no? Créate un enemigo para poder tú seguir legitimando y legitimar tus acciones, ¿no? Un enemigo que dé miedo. Que no quiere decir que no hay que echarles un ojo, que no hay que ver quién está ahí también, que no hay que ver qué tipo de personajes sean y qué tan peligrosos puedan llegar a convertirse, ¿no? Más allá de su odio al actual gobierno, ¿no? Que pudieran finalmente llevar a acciones. Sobre todo a mí me preocupa esta cuestión que son fanáticos antiderechos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí ahí que pudieran empezar a enfocarse y a organizarse hacia allá, ¿no? Hacia allá. Pero sí está bastante interesante y sí, no hay que perder también eso, que hay intereses políticos. Algo mencionaba Canela, finalmente también hay utilización política de estas situaciones, ¿no? Hay utilización política de un lado, de la derecha y de la izquierda, ¿no? Ante esta frustración, estos grupos que, como dicen, muchas veces son grupos resentidos, frustrados, ¿no? Que pues, finalmente fue lo que hizo Hitler, ¿no? Hitler supo utilizar el resentimiento de ciertas clases para él posicionarse y ir por todo, ¿no? Ir por todo. O el mismo Trump. Trump está en el poder porque él estudió o alguien le asesoró y dijo, mira, la situación está así, una gran parte de la población piensa así, tiene esta problemática, ¿no? Entonces vamos a utilizarlas para nuestro beneficio. Entonces, no hay que dejar que nada más
no hay que dejar que la derecha sea la que conozca, entienda y utilice y manipule esto, sino hay que también nosotros entender, como dices, de forma no superficial las problemáticas y combatir y dar contraargumentos, ¿no? Creo que es importante. Y el papel del Estado, ¿no? El papel de los estados sí es fundamental. No hay no hay grupos paramilitares, por ejemplo, sin el aval del Estado. Es como también pensar que el narco no tuvo aval para poder lograr hacer lo que es ahora, ¿no? Estos grupos igual, no pudieran llegar a tener la fuerza que llegan a tener en algunos lugares si no hay ciertas complicidades de grupos en el poder. Yo también creo eso. Es como el análisis más político. Bueno, ¿alguien más quiera mencionar algo ya para irnos? Es la hora de la comida. ¿No? Hay que seguir con el tema, ¿no, Cani? Hay que luego darnos un chancecito de discutir Claro, tu trabajo. Pásanos el trabajo ahí en el grupo. lo voy a subir. Ujú, Sí, súbenos el grupo y nos damos un chancecito de debatirlo, de discutirlo. Porque claro. da para mucho esto, da para muchas reflexiones. Muchas reflexiones en cuestión de identidad, de racismo, de políticas para atacarlo, de la respuesta de los movimientos sociales ante esto, de la respuesta de la academia ante esto, ¿no? El papel de la política, del Estado, todo esto da para bastante, hasta para temas de tesis, piénsenlo muchachos, piénsenlo, da para muchas cosas. Bueno, el próximo viernes sí, ya está confirmadísimo, viene el compa de la Liga Comunista, y la otra semana, si no me equivoco, bien, pues sí, nos hablaremos de feminismo y hablaremos de movimiento estudiantil del CEU. Creo que es lo que toca. O ya viene la de Puerto Rico. Está el compa de... ¿Cuándo es lo de Puerto Rico, güey? Ya lo tengo agendado, pero ¿qué día es? La de 20 ¿Eh? el 23, habíamos quedado que el 23 de octubre, en 10 días. Está agendado, está agendado. Ah, Va. entonces todavía falta un poquito más, ¿verdad? Ok, 10 días. Va. Sí, sí, sí. Pero sí, está en la agenda. Está puesto. Esa fecha nadie la ha tocado. Me acabo de acordar de otra peli, dice, de grupos reaccionarios. Ciudad de Dios. Bueno, en Ciudad de Dios, sí, está buena. Pero ahí, bueno, ahí se ve más bien las favelas, ¿no? La cuestión de la violencia en las favelas. Y también, bueno, pueden llegar a tocar el grupo de, la cuestión estas de, ¿cómo se llamaban estas que se metían estos grupos que se metían a las favelas a matar a gente pobre, ¿no? Del Estado. No me acuerdo cómo se les llamaba, pero sí, sí es bastante interesante. Sí, Ciudad de Dios es una de mis favoritas también. Es muy, muy buena. Y se ve también ahí la violencia, pero es una violencia más criminal, ¿no? Más criminal, más de intereses criminales. Pero está buena, ¿cómo no? Sí, véanla. Yo sí. Sé pequeño, sale en Ciudad de Dios. Ciudad de Dios. Este, pues sí, ya tenemos varias ponencias entonces. Todo este mes y gran parte de noviembre hay ponencias. Y pues, ya veremos qué más pasa. Si no tenemos otras cosas, como esta película siempre se la pasamos también, o sea, no es una improvisación, está dentro de nuestro programa. Es parte del programa que siempre que la pasemos y la debatamos, este documental, que creo que se me hace importante, porque muestra muchos factores que nos interesan en esta clase y sobre todo esta cuestión de creación de acción colectiva, ¿no? Acción colectiva, identidad colectiva. Bueno, pues si no hay nada, grabé un poco, no sé qué tanto grabé, pero grabé algo un poco de esto, pues la subo de cualquier manera, para que quede ahí la discusión. La subo en un rato y nos vemos el próximo viernes. Traten de llegar temprano a la 1. Va a haber, creo que el ponente va a invitar a más banda, entonces no se espanten, va a haber más gente, supongo. Y bueno, no son policías. Bueno, creo que no son policías. Aunque aquí sí hay algunos que creo que son. No, no es cierto. Son oyentes buena onda, que les gusta. Me da gusto que estén aquí.
Bueno, muchachos, pues... El Alex era policía. Sí, ¿verdad? Pero no importa, Ese güey. vamos a educar a los policías también aquí. Vamos a volverlos radicales. Vale, pues gracias por todo. Gracias, Adriana, por tus aplausos. Y nos vemos, y gracias, Arturo. Y nos vemos el próximo viernes a la 1, por favor. No se tarden en conectar para aprovechar. ¿Eso qué es? Ah, bueno, ya, vale. ¿Qué es eso? Dale, prof, nos vemos. ¿Es el código de Angus? No, no es cierto. No, me preguntaron por el nombre de la banda. Ah, ok. Vale. El código de Angus. Vale, nos vemos. Cuídense. Vale, Cani. Todos el viernes y una disculpa al compadre Toby. No pasa nada, ahorita hablo con ellos. Bueno, y lo reprogramas, porfa. Y Sí, ya no se te agenda preocupes. para noviembre. Ajá, voy a empezar a agendar noviembre. Órale. Que tenemos hasta Órale. diciembre y parte de enero, ¿eh? Bueno, entonces puedo conseguir más ponentes. Sí, no hay chance. Vale, ya está. Órale, pues. Bye.